Bienvenidos a esta inmersión en las conversaciones más recientes de un grupo que arde en Telegram, ChatGPT-IA-Edu. Hemos estado siguiendo los debates de la última semana de junio, de 2025, claro. Y la verdad es que docentes, expertos, todo el mundo aportando ideas sobre la IA en educación. Nuestro objetivo hoy es, sacar el jugo, ¿no? Destilar las ideas clave y los puntos de tensión que han surgido. Exacto. Y la verdad es que lo que se ve es fascinante. Hay como una mezcla, ¿sabes? Por un lado, muchísimo entusiasmo, nuevas herramientas, posibilidades que se abren, pero por otro, debates muy, muy serios sobre qué es realmente la IA. Y claro, las preocupaciones éticas, sobre todo con los chavales, con los menores, y cómo nos relacionamos con esta tecnología. Totalmente. Vamos a desgranarlo un poco. Un tema que generó bastante debate fue la pregunta de si la IA puede ser creativa o no. Ese tema dio para mucho. Sí. Había como dos posturas claras, ¿no? Una se centraba mucho en el resultado. Se puso el ejemplo de, una novela sobre IA en un instituto, escrita casi entera por Claude 2.7, a partir de una idea. Y los que defendían esto decían, a ver, si el resultado es creativo, ¿por qué negarle la comparación con la creatividad humana solo por cómo se ha hecho? Decían que eso de fijarse solo en que predice palabras es un poco un sesgo. O una petición de principio, vamos. Lo comparaban con la física, ¿sabes? Que estudia el movimiento igual si es de un coche o de una persona. El resultado es el movimiento. Ya. Pero la otra visión ponía el foco justo en lo contrario, en el proceso. Insistían mucho en que los modelos de lenguaje, los MLE, funcionan prediciendo palabras. La siguiente palabra más probable. Y ya está. Claro. Y eso, decían, es un mecanismo que no tiene nada que ver con cómo razonamos o creamos los humanos. Entonces, compararlos directamente es caer en la antropomorfización. Y eso tiene sus riesgos. ¿Qué tipo de riesgos mencionaban? Pues desde entender mal cómo funciona la tecnología, que ya es un problema, hasta, posibles impactos en la salud mental, sobre todo si hablamos de menores. Por eso recalcaban la importancia de entender la mecánica, cómo funciona por dentro. Se puso el ejemplo del generador de caras falsas de CodeParade, ¿te acuerdas? Sí, muy gráfico ese ejemplo. Exacto. Y alertaban sobre el lenguaje que usamos, palabras como inteligencia, razonamiento, incluso alucinación, aunque se nos escapen a todos, pueden reforzar esa idea de que son como humanos. Salió a colación un artículo de Kirk y compañía sobre la alineación socioafectiva. Ah, sí. ¿Qué era eso exactamente? Asegurar que la interacción entre humanos y la IA sea, emocionalmente segura y constructiva, que no nos haga daño ni nos confunda. Interesante eso. Y sí, recuerdo que hubo preocupación por cómo el lenguaje que usamos acaba moldeando cómo pensamos sobre esto. Incluso se llegó a cuestionar si inteligencia artificial fue el nombre más acertado desde el principio. Totalmente. Pero fíjate qué curioso, porque este debate así, más filosófico, convivía perfectamente con un enfoque súper práctico. La gente estaba probando cosas a la vez. Sí, eso se notaba mucho. Mucha acción, ¿verdad? Muchísima. A ver, vimos ejemplos de creación de contenidos súper variados, desde generar podcasts usando Notebook-LM, la novela con Claude que ya has dicho, hasta estudiantes que creaban historias interactivas tipo Love Island, ¿sabes? Con ChatGPT. O gente probando VO3, la IA de vídeo de Google. Ah, la que está en Canva Pro ahora. Esa misma, para hacer vídeos educativos. O sea, la gente no espera a que la herramienta sea perfecta. Cogen lo que hay y a probar. Y no solo crear cosas nuevas. También se habló mucho de eficiencia, de automatizar tareas, ¿no? Sí. Hubo una conversación larguísima sobre cómo automatizar la creación de las memorias de curso, un clásico. Se habló de combinar Forms, hojas de cálculo, Word y luego herramientas como Power Automate o Google Apps Script. Incluso se planteó si la IA podría ayudar a generar los propios scripts para automatizar. Salieron complementos como Autocrat, que sirve justo para eso, para generar documentos desde hojas de cálculo automáticamente. Anda, mira. Y
también noticias de plataformas, que si Quizzes ahora es Wayground y tiene IA generativa, o la presentación de educagpt.com, una plataforma para estudiantes y familias con controles parentales y conexión a fuentes externas. Claro, y eso último seguro que generó debate. Imagínate, enseguida saltaron las preguntas. ¿Es fiable? ¿Qué sesgos tiene? ¿Y la privacidad? ¿Quién supervisa? La necesidad de supervisión adulta, vamos. Es que es inevitable. Todo este uso práctico, toda esta experimentación, te lleva sí o sí a plantearte el impacto en el aprendizaje y la ética. Inevitablemente. El tema de los menores usando ChatGPT fuera del aula, eso fue intenso. Por un lado, gente que destacaba la espontaneidad, el engagement que se consigue, ¿no? La motivación. Ya. Pero por otro, la postura de Raúl Torres, por ejemplo, insistiendo en la necesidad de autorización de los padres, de cumplir las condiciones de uso y, sobre todo, la urgencia de formar a los chavales. Alfabetización en IA, que entiendan los riesgos, privacidad, sesgos, que la IA se equivoca. Claro, que no es magia. Y también se tocó el tema cognitivo, ¿verdad? Lo del estudio del MIT. Sí, el Your Brain on ChatGPT, que sugería que usamos menos el coco, digamos, cuando usamos estas herramientas. Pero la contrapartida que salió en el grupo fue interesante. Muy interesante. Ramón Besonias apuntaba que quizá el problema no es la herramienta, sino que falta una pedagogía clara, un propósito para usarla. Que no sea usarla por usarla. Eso es. Se dijo que la IA, bien usada, podría ser como un andamiaje, un apoyo temporal para aprender. Sobre todo, y esto es importante, si partimos de que las habilidades de escritura, por ejemplo, ya son flojas en muchos casos. Un punto realista. Y luego tuvimos el testimonio de Teresa González, de la Escuela 42, muy potente. Contaba que usó IA para entender Python, no para copiar código, y la acusaron de no haber aprendido. Vaya. Es que eso subraya la necesidad de educar en cómo usarla bien, de forma crítica y efectiva, no a prohibirla sin más, que puede ser peor. Y flotaban otras preocupaciones, el riesgo de aitoxicación. Aitoxicación. Sí, como una posible sobrecarga o efectos negativos de estar siempre expuesto a la IA. También la aparición de MetaI en WhatsApp, que la gente empieza a usar para consultas rápidas sin pensar mucho. Y, claro, la necesidad urgente de formar al profesorado y de aplicar el sentido común pedagógico frente a tanto oportunismo comercial que hay a veces. Es una tensión constante, ¿no? Por un lado, la fascinación. El potencial creativo, práctico, para la educación, es innegable. Pero por otro, una llamada muy clara a la prudencia, a entender bien cómo funciona, que no es como nosotros, y abordar ya urgentemente las implicaciones éticas y pedagógicas, sobre todo con los más jóvenes. Totalmente. Y quizá, para terminar, una reflexión que conecta con lo de la alineación socioafectiva y la experiencia de la Escuela 42. Más allá de ver la IA solo como una herramienta que se usa, el reto de verdad podría ser otro. ¿Cómo guiamos la relación que los alumnos establecen con ella? La relación, no solo el uso. Exacto. ¿Cómo fomentamos que interactúen de forma crítica, consciente, que les enriquezca, en lugar de caer en una dependencia tonta o en esa tendencia peligrosa a tratarla como si fuera una persona? Ahí queda la pregunta, yo creo, dando vueltas.